Bien, bien. Entendible. No, yo me voy con las bellísimas Toy Story, que me encantan cada vez que las veo. Yo creo que sin duda alguna, Volver al Futuro. No, para mí, lejos, la trilogía El Señor de los Anillos. De Seamos la, honestos, es como entrenar a tu dragón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy día, don Pablo? Hola, hola, buenas noches, don Cristóbal. ¿Cómo le va? Bien, pues Yo, aquí. muy bien, gracias por el saludo. Presento también en el micrófono número 2 a don José de Berg. ¿Cómo están, cabros? Buenas noches. Qué lindo tener a nuestro experto en dragones. ¿El único experto en dragones o no? ¿O falta alguien más en el panel? Tenemos a alguien más hoy día. Una experta en dragones. Hola, hola. Sí, estamos aquí con Coti. ¿Cómo está? Oye, invitada ilustre. No, Aquí muchas gracias. Cineclub apoyando los emprendimientos nacionales. Eso, muy bien. Como debe ser. Muchas gracias por invitarme. Yo siempre oportunidad de hablar de esta trilogía la tomo. Así que feliz. No, sí, mira, sí, para ser bien sincero, hace rato queríamos proponerte grabar algo. De hecho, hace rato te habíamos dicho Mickey 17 al principio. Sí, Y en verdad ahí cuando hay que ahí declarado tu amor profeso por cómo entrenar a tu dragón, dije, aquí está, aquí la vamos a invitar. me encanta. Ya que también nos gusta, ya que ya habíamos hablado de ella, dijimos la oportunidad perfecta. Bien. ¿Habían hablado las tres o habían hablado de una? ¿De No, la habíamos uno? hablado en la interna de que se venía el remake y le íbamos a caer sí o sí. Entonces, había que hacerlo. Estamos totalmente dragonizados porque llevo haciendo la tarea como hace 2 semanas. Así que démosle con Es que esta gran claro, pues trilogía. venía la live action. Bueno, hoy día, para ser bien transparente con nuestros auditores, vamos a estar tocando el tema de live action bien tangencialmente. La idea hoy día es hablar de la saga. De la saga, particularmente de la saga animada. Por supuesto, aquí José nos va a estar acompañando con datitos del libro, sobre su enciclopedia, conocimiento enciclopédico de dragones. Pero claro, voy a estar hablando sobre la saga, sobre el fenómeno, como entrenar tu dragón en general. No sé si la gente lo tiene tan claro, pero José es experto en dragones porque es un escritor de fantasía sobre dragones. No es un tandeo no es Claro. no es un diploma de cartón que se lo ganó en la feria, no, el tipo de verdad O sea, tiene. técnicamente sí, pero Vendiendo libros de dragones. Sí, bueno, para la gente que nos escucha y no sabe, yo soy escritor de alta fantasía y, bueno, mi primera novela es El último dragón. Así que hay todo un estudio acerca de la dracomaquia y de muchas cualidades de los dragones que vamos a ir hablándolo en el podcast. No, buenísimo. Oye, para un poco abrir la conversación, ¿cuál fue su primera aproximación a esta saga? ¿Fue en el cine? ¿Fue después? ¿Cuándo? Sí. El cine. Sí. Yo era del sur, así que DVD. Directo al video en su casa. Sí, directamente donde haya sido que estaba en la tele. ¿Sabes qué? Yo creo que no por edad, sino que yo creo que también me la he saltado en el cine. No me acuerdo bien, porque por ejemplo la 2 y la 3 me acuerdo de haber ido la semana de estreno. Ya era un encantado de la historia ahí, Puchimuelo. Pero la primera no sé, bueno, yo creo que me la salté en el cine, de haber llegado directo al DVD, así como, bueno, la mayoría de las películas animadas de esa época. Sí, bueno, igual ya pasaron 15 años, así que se permite un poco de nubelosa ahí en la memoria, pero. Y quizás la tercera, quizás esa no la fui a ver al cine y esa la esperé en la casa. Pero la 2, sí recuerdo claramente haberla ido a ver a la sala de cine y haber salido, pero en llamas de la sala. Sí, yo también me acuerdo haber visto la segunda y la tercera en el cine. Oye, y ahí, Coti, tú te volviste rápidamente una experta, ¿no? O sea, tú ya estás ahí en las grandes ligas de cómo entrenar a tu dragón. Sí, es que yo voy a revelar mi edad, vaya, pero la primera salió cuando yo tenía 9 años. Ya. Entonces,
Qué fuerte. Entonces, me quedé pegada, perdón. No, no, no. Ah, ya. Como yo era muy chica, me acuerdo que vi la película y quedé rayando. Una amiga la tenía en su casa en DVD y le robé el DVD, de hecho todavía lo tengo, nunca se lo devolví. Y estaban los libros en la biblioteca de mi colegio. Entonces me leí, no estaban todos porque son hartos, pero me leí como los 3 primeros, por ejemplo. Y como que me obsesioné y me encantaba. Y después me acuerdo cuando salió el tráiler. Y cuando vi el tráiler por primera vez de la segunda. Y fue así como, ¡ah! Se viene. Porque aparte era como Hippo sacándose el casco y terminaba. Era como una locura, así como increíble. Ese diseño era pegada fuerte, ese diseño como de caballero, ya de jinete de dragón hecho y derecho. Minísimo. Nada que decir. Sí, lo que hizo la pubertad por ese cabrón. Fue tremendo. Qué fuerte. Y que tenía la espada de fuego ahí, en la 2. Tenía la El espada. gas, que utiliza el gas que utilizan los dragones para prender el fuego en este mundo fantástico. Oye, así que bueno, y ahí entonces desde chica te volviste rápidamente fanática. Sí, no, me hice muy fan y como que nunca lo solté nomás, como de ahí me acuerdo que me leía los libros, veía la película 400.000 veces, después me vi las series, eventualmente, que son buenísimas, mucha gente no sabe que existen, son increíbles, y como que al final te rellenan todo ese espacio que hay entre la 1 y la 2, que son 5 años de tiempo narrativo, digamos, y es como, ¿qué habrá pasado aquí para que todo esto cambie? Y entonces es muy entretenido y tiene mucho desarrollo de personaje y como mucha profundidad y exploran el mundo, entonces como que siento que todo eso me ayudó a tener como una idea muy completa de todo este universo que me encanta. Oye, que heavy, yo no o sea, sabía que existían, pero no le había dado la oportunidad. Parece que va a ser el momento, bueno, usando de excusa a mis niños, lo voy a ver con ellos. Sí, eso, obviamente son de niños, pero son buenísimas, entonces como que ya... No sé cómo lo suerte gitano, aquí todos los cinéfilos van a ver las películas de niños con los niños, pero en verdad las Son veo para nosotros. Son para nosotros de todas maneras. obvio. A mi hijo, claro, mismo ver el live action de Cómo entrenar a tu dragón la semana o el segundo año. No, pero es Oye, verdad lo que dice la Coti, ¿eh? Las series son súper buenas. De hecho, ahí está todo el arco de Bocón, de donde perdió su mano. Y toda esta enciclopedia que después vamos viendo que ha ido hecho Hippo, el viaje de encontrar todas estas especies de dragones maravillosas que hay dentro del mundo de Berk, están contenidas en la serie. Oye, Coti, quería decir que un par de años después de estar entrevistando ¿cómo se pronuncia? ¿De Blois? ¿De Blois? De Blois. De Blois. De Blois. No, sí, eso fue una locura. Yo creo que era lejos como el que más tenía el miedo y el nerviosismo de entrevistar. Como que son esas entrevistas que yo me imaginaba en la ducha que algún día tendrías. Como, como cuando estás en nada y es como voy a imaginarme un escenario imposible en mi mente y uno imagina que está como en Jimmy Fallon. Ya, el mío era como entrevistar a Dean de Blois. Y como que entonces pasó y me dijeron que iba a suceder y yo lloré como, no sé, 1 hora. Así que muy emocionante todo. Igual buena para la cinefilia, como que claro, porque ya entrevistar, no sé, por el mismo tiempo a Gerard Butler. Y uno podría decir, oh, Gerard Butler. No, Dean de Blois. Sí, terrible. Como todo el mundo como, ¿a qué olía Gerard Butler? Y yo como, mira, te cuento que Dean de Blois. Oye, si Así. alguien ha vivido abajo de una piedra en todo este tiempo, Dean de Blois es el escritor y director de la trilogía. En la primera, como lo mencionamos también en nuestro episodio sobre el live action, fue en conjunto con Chris Sanders, la misma dupla de Lilo y Stitch, pero después él se tomó la rienda y él fue el encargado de seguir con la saga adelante en la segunda película, en la tercera película. Hay un montón de videos de detrás de cámara sobre él estableciendo los puntos temáticos que va a tocar en la segunda película, qué es lo que quiere llegar a la tercera, y yo encuentro que su trabajo es pero muy minucioso, y yo miro su filmografía, claro, y es principalmente cosas de Cómo entrenar a tu dragón, y entiendo que el tiempo que le ha dedicado en su vida a esta saga es tremendo. Fueron 10 años en total. Sí. Heavy. Y ahora fue como, bueno, te toca de nuevo. pero ¿sabéis qué? Ahora, igual, bueno, en ese episodio fue un episodio que sacamos para el estreno con Pablo. Hablaba un poco que el live action se notaba que era una persona que había hecho la 1, era como la versión remasterizada del original, era como un compadre que
con una mochila ya de experiencia, se lanza a recrear su primera obra. Que no es su primera obra, pero se sentía así. Uh-huh. Sí, no, yo creo que eso es súper importante porque también salió él haciendo una entrevista hace poco que decía como, o sea, no era la misma entrevista, pero comparaba que como Disney hizo el live action de Lilo y Stitch y ni siquiera le preguntaron a él ni a Chris Sanders como les interesaría dirigir esto o ser como participar creativamente, porque Chris Sanders es la voz de Stitch, como que ahí lo trajeron de vuelta, pero el resto nada, y aquí sí le ofrecieron y le dijeron como, ¿te interesa? Y él, ok, porque si no lo hago yo lo van a hacer pésimo, así que lo voy a hacer yo. Entonces, claro, como la diferencia de los estudios de como querer acercarse al material original y a los creadores originales, que obviamente lo van a hacer mejor porque le tienen mucho cariño y se saben todo, como son enciclopedias de su propio trabajo. Entonces, sí. El barra bravismo ahí en la industria por el estudio al frente, no darle pega. Claro, no, es que si van a echar a andar la máquina en live action, que al final, como comentamos también en ese episodio, es una industria, está bien, se entiende que hay que hacer lo que es la tendencia, que lo hagan bien es lo mínimo que uno le puede pedir. Oye, bueno, entrando un poquito más en la saga, en materia, yo reviendo las pastas pasadas me llamó mucho la atención un montón de cosas. Para empezar, el nivel técnico que había, el salto técnico que había entre una y cada una. ¿Ya? Que no sé si a ustedes les pasó, pero en el fondo yo la 1, que si bien no era tan antigua, parecía que fuera las gráficas de Toy Story 1, o sea, tanto en calidad, primero eso, en calidad técnica se salta un salto heavy, valga la redundancia, y ahí no sé si es un tema de que hubo más lucas o no le habían puesto las lucas, o si era una película que le habían puesto poca inversión, pero igual ya hay una época de oro para animación donde entra Dragón, no es un pionero ni mucho menos. Entonces me llama un poco la atención eso que pasó ahí, porque el salto a la 2 es, de verdad, parece Avatar la segunda comparado con la primera. Y luego en la parte narrativa es también un salto importante en términos de estructura, de calidad, de continuidad, de armar mundo. La 1 se nota que es un standalone, ¿ya? O sea, se nota que es una película que podía haber funcionado perfectamente sola y ahí nunca más seguir ese mundo. Que es nada que ver con lo que pasa con la siguiente. Se para sola, exactamente. Ahí tenemos nuestra voz de ultratumba, nuestro productor, nuestro propio Chris Sanders. Y es cuático porque no es tanto tiempo en tiempo del mundo real entre la 1 y la 2, son 4 años nomás para que se sienta tanto el cambio como tecnológico. O sea, la década del 2010 igual obviamente fue una década en que hubo mucho avance bien rápido en efectos visuales, etcétera, pero especialmente al mirar para atrás, efectivamente la 1 se ve mucho más tosca, los diseños, las caras de los personajes. Lo comentábamos cuando estábamos conversando con el Cristóbal, que no sé, el pelo de Stoico parece una alfombra en la primera, y después en la segunda y en la tercera ya es un Head and Shoulders comercial, ¿cachai? Es un cambio muy tremendo y se siente mucho. Y es sorprendente que hayan mejorado tanto en tan poco tiempo. Yo igual me imagino que tiene que haber sido algo del presupuesto. Cuando cacharon que aquí había una olla de oro de la que podían meter mano, le tiraron más luquita a la producción. Y obviamente también construyendo encima de lo que ya habían hecho. Pero el cambio es fundamental. Y creo que esa es una parte importante de por qué gana tanto la segunda también, aparte de lo temático, porque se ve, pero brillante. Y después y con la tercera, después igual hay un cambio, pero no se siente tan distinto. Entonces ahí está como el punto pivotal, y como podemos verlo en otras trilogías también. La 2 es la más importante de las trilogías, o suele resultar ser la más importante de las trilogías, y aquí pero cae perfecto al palo, porque te define la grandeza de cómo entrenar a tu dragón. ¿Será esto que tú decís de las trilogías, será que, claro, la primera es la prueba de concepto, la primera es la que tienes que ir un poco, abro mil comillas, a la segura, porque dentro de esas primeras de trilogía tenéis, no sé, cosas como El Padrino, o sea, también no tiene por qué ser necesariamente algo chico para hacer una prueba de concepto. La segunda, desarrollar tu idea, y la tercera ya es un poquito más de, no estirarle el chicle, pero sí querer darle un cierre a tu historia, para que después no te la puedan ir a hacer... A manosear. Claro, no puede aparecer un necromante de Universal a hacer cualquier cosa. Claro. Sí, la segunda iteración suele ser la que expande el universo, la que te cuenta un poco más de
de los otros personajes, la que te agrega, en este caso, por ejemplo, el personaje de la mamá, que es una gran adición a la saga. Justamente lo que mencionaba antes, yo algunos de los videos que vi como de detrás de cámara y del proceso creativo de Dean DeBlois, hablaba de cuánto inspirado él se sentía por lo que hizo el Imperio Contraataca para la trilogía de Star Wars. No necesariamente que fuera a copiarla punto por punto, pero hablaba, claro, de cómo se agrandaba el mundo con eso en todas direcciones, que ese era su objetivo. Entonces, como que, claro, siguió una buena senda, tomó un buen camino ahí de inspiración. Sí, no, para mí, objetivamente la segunda es la mejor. Subjetivamente la uno es la amo, pero objetivamente la segunda es como superior en todo sentido. Lo que dicen ustedes de la animación es una locura, y es muy triste lo del pelo de Stoico porque era lo que más les demoraba hacer en la primera, pero bueno, ahora no se ve tan bien. Oiga, yo creo que está bien que les guste la 2, pero deberíamos igual irnos a la primera. La primera está llena de detalles maravillosos y creo que no la podemos pasar por alto. ¿Ah? No, jamás. A ver. Yo creo que me la vilipendiaron mucho, porque yo, en el aspecto técnico, yo quiero recalcar el cómo hicieron los dragones, el cómo presentan los dragones. Entiendo que para hacer a Chimuelo, por ejemplo, se basaron como en el gato de uno de los directores, en los movimientos del gato. Y yo siento que para la época se siente súper bien, se siente súper orgánico, vivos. Y bueno, yo quiero llevarlos al principio de esta saga, en el fondo, que es cuando nos presentan a Berk. No quiero que repasemos la película completa, pero creo que es importante de hablar de ese Berk que nos presentan al principio, con esa introducción de Hippo, que nos cuenta que Berk en el fondo cae nieve los 365 días del año y no vemos nieve jamás en toda la película, pero bueno, está bien. Y de cómo, digamos, cómo está estructurada esta aldea, porque se ven amenazados por los dragones que les roban a las ovejas. Las ovejas se las roban tanto que ya no están ni ahí. O sea, vemos este primer ataque de dragones sí. Y las ovejas ni se mueven. Es como ya, bueno, vienen de nuevo, ¿cachai? Si se fijan, las casas están llenas de púas para que los dragones no se posen en los techos. Ese tipo de cosas son interesantes porque ya nos están contando mucho del mundo de Berk sin decirnos nada. Y aquí yo creo que también quiero hacer un hincapié en la presentación de Hippo, en ese Hippo que en el fondo está destinado a ser como el ayudante del herrero en el fondo, porque Hippo no es un guerrero, es un creador, es un genio en el fondo. Y acá les quiero hacer un alcance que no sé si saben o no, que el único personaje que no lleva casco con cuernos en la película es Hippo. Porque Hippo en el fondo no está, su destino no es ser el guerrero que va a asesinar dragones. Y todos los otros personajes sí llevan estos cascos con cuernos, ¿ya? Que para qué vamos a hablar del tema de los cascos con cuernos de los vikingos, pero él es el único personaje que no lo lleva, y cuando se lo pone para ir a pelear, Bocón se lo saca. Sí. Porque su destino no es ser el guerrero que va a asesinar dragones. No es el camino de Hippo. Y creo que ahí nos están contando 1000 cosas en 5 minutos de película, en esta escena loquísima del ataque de los dragones, y vemos el disparo que va a marcar la historia de estas 3 películas, que es cuando Hippo toma la ballesta, hace el disparo al aire y derriba a Chimuelo. Si en el fondo ese es el disparo que corta la cola de Chimuelo, que es nuestro dragón favorito para siempre, ¿o no? Así que creo que igual deberíamos darle un poquito de hincapié a la primera, porque nos saltamos mucho a la segunda, que nos encanta a todos. Hay una espada con fuego, está bien, pero creo que la primera nos marca muchas cosas, así que gracias por podemos hablar un poco de estos personajes, de esta pandilla que vamos a tener, que es Hippo, el ingeniero. Tenemos a Bocón, que es como un Bocón, a Patán, Patán, que es como que quiere ser choro, y tenemos a Astrid, ¿o no? Que es la amamos. No, gracias por el stopper, José, porque es verdad. O sea, yo al principio comenté sobre la calidad técnica, que había ahí un salto, pero no mermar la calidad narrativa. De hecho, tú dijiste 5 minutos como de idea top of mind, pero efectivamente son casi 5 minutos. Casi, ni siquiera llega a 5 minutos, donde te presentan solamente visualmente todo el mundo. Te presentan un mundo nuevo, un mapa de
una geografía nueva, un pueblo inventado, con conflictos, con problemas, con intereses, con sistema de castas, básicamente, no más que castas, como sistema de rango dentro de esta sociedad, y todo esto casi sin diálogo. Entonces, efectivamente, esos 5 minutos son de oro y nada que envidiarle a App. Sí, no, y yo igual, a pesar de que lo técnico va mejorando, yo igual quiero destacar lo técnico de la primera en el sentido de que visualmente, esto también lo dice Dean DeBlois en varias entrevistas, como que él siempre imaginó animar esta película que se viera real, que se viera como una película de live action. Entonces por eso, de hecho, Roger Deakins fue consultor visual de esta película, el de Blade Runner y el de, bueno... El maestro. El maestro, digamos, fue consultor porque le pidieron como, queremos que se vea real. Entonces, en temas de luz, de iluminación, de colores y sobre todo las tomas aéreas, él ayudó muchísimo. Que también después se lleva todo el resto de la saga y al final por eso también siento que al llevarla al live action es tan natural porque no había que cambiar tanto, no había que adaptar tanto porque ya estaba hecho con esa mentalidad. Entonces siento que a pesar de que, claro, la animación es un poco más más crispy, como que igual hay cosas técnicas muy hermosas y no sé. De hecho, la iluminación de interior es espectacular. O sea, esta cuestión no le hace el quite a nada a las escenas nocturnas. Que usualmente la animación lo único que quería arrancar. Quería estar ojalá dentro de un espacio, adentro de una fábrica perfectamente iluminada o bajo la luz del sol. Claro. Ah, no, que ahí me dio risa, José, cuando hablaste de lo del gato, porque el año pasado cuando salió Flow, un montón de personas lo comparaba al revés, pues hacía una retrocomparativa con Chimuelo. Sí. No, y se inspiraron en gatos, se inspiraron en perros, en caballos, en... no sé si eran chita o leopardo o algo así. Como que mezclaron muchos animales y al final cada dragón es una mezcla de distintos animales. Como el Grunkle tenéis que es como un hipopótamo mezclado con un abejorro. Después tenéis como... ahí van mezclando de todo y eso encuentro que también es, o sea, interesantísimo y brillante de parte de los animadores. Sí, pues ese es otro detalle súper importante de la saga. El diseño de los dragones es tremendamente variado. Cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene un nivel de comicidad o de dramatismo que le aporta solamente desde su diseño, desde su concepción, que es súper fácil cagarla con eso. Onda, es muy fácil que te caigáis a lo ridículo o que te vuelvas... que no pueda llevar el equilibrio entre que tiene que atemorizar el dragón, pero también tiene que ser algo que sea cercano para los niños, y aquí pero el equilibrio está perfecto, no solamente con Chimuelo, que es como el personaje principal, sino que con los otros, el dragón que se envuelve en llamas, por ejemplo, pero después tiene a su jinete, los que tienen 2 cabezas y trabajan en conjunto. Hay una creatividad muy grande, y yo no sé, por ejemplo, cuánto de eso es original de los libros, así por ejemplo, cuántos de esos diseños vienen directamente de los libros y cuánto es propio de la película, porque de verdad hay mucha creatividad por detrás. Bueno, la Coti, tú te leíste más libros, pues yo solamente me leí los 2 primeros. Así que pero yo me lo leí cuando tenía 9, no me pillan tanto, me acuerdo de algunas cosas nomás. Me los quiero comprar de nuevo y releerlo y revisitarlo, pero me acuerdo más de como... no sé, como cuando Hippo encuentra, o sea, sí, cuando Hippo va a buscar a Chimuelo técnicamente y todas esas partes más como de la historia y con el papá y cuando aprende a hablar dragonés, como esas cosas me acuerdo. Claro, que hay que contar a la gente que no sabe que en los libros los vikingos, en el fondo, los hooligans, no son cazadores de dragones, sino que ellos son jinetes de dragones. Y el rito de iniciación, en el fondo, de un jinete de dragón es ir a domar su propio dragón. Una especie de como lo que hacían los Na'vi en Avatar, que iban a buscar a su... no me acuerdo cómo se llaman estos pterodáctilos que habían en Avatar. Pero en el fondo es eso. Entonces el libro inicia, digamos, con este Hippo de 10 años que tiene que ir a domar a su primer dragón. Y ahí vemos a Chimuelo. Oye, pero no es una diferencia sutil. O sea, básicamente... son muy distintos. Claro, la construcción de trama de la saga es el prólogo del libro. Y el objetivo del personaje principal, porque como decía José, claro, el destino de Hippo no es ser un cazador, un asesino de dragones, sino que ser el primer jinete, como él mismo lo señala, como Astrid se lo dice en esa escena tan linda cuando le dice que fue el primer vikingo
en ser el jinete de un dragón, pero no es solo que él lo sea, sino que él llega a transformar toda su sociedad en jinete de dragones. Onda, es el destinado en transformar todo su mundo y hacerlo pasar a lo que es como el libro original. Entonces es un giro de tuerca súper importante comparado con el material original. Sí, bueno, de hecho la autora de los libros ha dicho que en el fondo prefiere lo que se hizo en las películas que con lo que ella hizo con su trabajo, que es maravilloso su trabajo, en el fondo no hay ningún problema, los libros son bacanes, pero claro, lo que hace la película en el fondo es tomar la construcción de mundo de la autora y diseñar una historia a partir de eso, y una historia que cambia muchísimo. De hecho, nuestra querida Astrid no existe en los libros. Sí. Y qué bueno que la crearon, porque aguante Astrid, yo soy full team Astrid acá. Y también Patapés son como mejores amigos sí, con Hippo, son como la dupla. También. Bueno, y eso, cuando estábamos hablando de los diseños de dragón, quería llevarlos a esa escena, cuando los meten en esta jaula donde los entrenan y les enseñan las reglas para enfrentar dragones. Y ahí nos muestran estos dragones y cómo funcionan, y ahí entendemos que todo este ecosistema de los dragones es de una variedad increíble, ¿no es cierto? Y las mismas reglas que nos presentan después la película nos va demostrando que todas esas reglas eran malos conceptos que tenían, y era lo que hacía que los dragones se enfrentaran a ellos, en el fondo. Bueno, ahí que los hacen entrar y es como hacer ruido, mostrar el escudo y pegarle con el hacha, y los dragones en el fondo reaccionan al ver las armas. Porque los dragones en el fondo, la película nos está diciendo desde el principio que los dragones no son malos. O sea, los dragones en ningún minuto son agresivos, ni quieren venir a matar a los vikingos, en el fondo. Lo están diciendo ahí mismo. Sino que son las acciones de ellos lo que hacen que los dragones reaccionen de manera violenta. Es una lógica muy como de la tauromaquia. Sí. Como... no, los toros ven el rojo y odian el rojo y te van a perseguir, que no tiene nada que ver con lo que es en verdad, sino que es con todo lo que conlleva el ritual. Claro, moviendo un pedazo de tela gigante con una espada en la mano. Al final eso es lo que hace que vaya el toro. Sí, y eso mismo es como ese coliseo que tienen para la pelea de los dragones. Que es una gran escena. Y claro, y vamos avanzando con Hippo, vamos viendo cómo él es capaz de entenderlos gracias a que es el único vikingo que siente empatía, que es la razón al final por la que no mató a Chimuelo. Chimuelo. Claro. Es que ahí es donde quería que llegáramos ahora, que es el encuentro de Chimuelo con Hippo, con ese Chimuelo que está durmiendo en el fondo porque lleva toda la noche tratando de liberarse de este hoyo donde cayó, y está agotado. En el fondo el Chimuelo que se encuentra ahí al principio no está durmiendo porque está fresquito el día, sino que lleva todo el día lleva toda la noche tratando de liberarse de este lugar donde está. Y es a pesar de ser una de las el Furia Nocturna, digamos, que es una de las razas más poderosas conocidas entre comillas por los vikingos, porque claro, nadie ha sobrevivido para contarnos lo que es un Furia Nocturna. De hecho, solamente lo reconocen por el sonido que hace al disparar y al volar. Nadie lo ha visto. Claro. Aún así, Hippo es capaz de entender lo que hay más allá de la escama negra y de esos dientes retráctiles y ese fuego azul. Y es súper lindo ese primer encuentro. Y cómo, en el fondo, Hippo va entendiendo que este animal está asustado nomás. Y al momento porque él llega con un cuchillo, entonces el dragón reacciona al arma de Hippo, y después cuando suelta el cuchillo se da cuenta que en el fondo son las armas la que hace reaccionar al dragón. Y ahí también nos sigue, es que por eso la película, yo insisto, la primera a mí me fascina porque está llena de esos detalles que están ahí y te lo están tirando a la pantalla y son importantes hasta el final. No, y es un gran ensayo de una standalone. Es un gran ensayo de cómo en hora y media, poquito más, hora 40, puedes hablar de algo nuevo y concluir algo nuevo. No, y yo ahí mismo, en esa misma escena, un detalle que me encanta es que Hippo es zurdo, el personaje. Y obviamente lo diferencia aún más de lo que ya está diferenciado de todo el resto, porque es el único que es zurdo. Y algo muy interesante que hicieron en la película es que cuando lo vemos ser diestro, es cuando está tratando de ser vikingo fuerte, cuando tiene las armas, cuando tiene los escudos, cuando dispara.
y cuando va a matar a Chimuelo tiene el cuchillo en la mano derecha y cuando corta la cuerda lo tiene con la izquierda. Entonces es hermoso todo eso, y también cuando lo dibuja lo hace con la izquierda, cuando él diseña lo hace con la izquierda. Entonces como que también vemos esa separación entre lo que esperan de él y lo que él es. Entonces es muy lindo. Mira, no sabía esa, qué buen dato te tiraste. Es muy bello ese detalle. De hecho, le aproveché de preguntar a Mason como, fuiste zurdo en la película, tú eres diestro, como muy Perkin, como necesito saber por qué lo hiciste, y él como porque era importante, no sé qué, muy tierno. Quedaste como fangirl ahí de una, pero perfecto. Sí, yo como, soy una loca, permiso, ¿puedo preguntarte? Oye, hay otra cosa que me gusta mucho de la 1, que es que hay ciertos paralelos con la realidad de los vikingos, y eso me gusta mucho. Por ejemplo, bueno, y también está reflejado en la famosa serie Vikingos, estos de que cuando los vikingos iban a la guerra, como onda, oye, ojo que podemos ir como una oleada, otra no y otra sí, porque tenemos que, en el fondo, dejar crecer a la siguiente generación para que muera también de vuelta en la guerra. Esa cuestión, acá hay una escena que, claro, cuando se van a buscar por última vez, entre comillas, el nido de los dragones, dejan a Bocón como, oye, no, tú tienes que quedar acá porque cuando todos nosotros vamos a morir, tienes que crear a los nuevos reclutas. Y eso me encanta. Claro. Me encanta que no le hagan el quite como a que, oye, somos vikingos. Como que esa cuestión, si viene una película de todo espectador, no se le olvida que son vikingos y lo dice sutilmente. Sutilmente estos barcos van a la hoguera, entonces no podemos ir todos, básicamente. Perdón, voy a interrumpir un segundito que me están pidiendo algo que está en mi pieza. Perdón. Obvio. Pausa, Juanca. Ahí lo oye de ti. Y lo otro que vi en esta pasada, vi escenas como de cine clásico. Vi una escena, bueno, hay un dolly zoom precioso, que es cuando ven al dragón gigante en la 1. Hay un dolly zoom directamente de Tiburón. No, mentira, de Hitchcock. Seamos fieles al material original. Vertigo Shot. El Vertigo Shot, que está muy bueno. Y derechamente después también hay mucho Hitchcock. Después cuando ahí Stoico tira la antorcha. Uf, ese es hermoso. Y está sacada de los pájaros directamente. O sea, está de Blois es claramente hincha de Hitchcock. No, y yo me acuerdo, es muy brígido porque con esa parte en particular, yo nunca se me olvidó cuando lo vi por primera vez y la guata me hizo como... porque como que no los ves. Entonces nunca se me olvidó. Cada vez que veo esa escena es como muy lindo como acordarme de esa sensación. Oye, antes de que terminemos la primera película, pues ya caché que estamos en el final, quiero hacer un último hincapié en la primera, que es la escena del primer vuelo entre Chimuelo y por favor. ¿Por qué? Porque la música de esa escena es súper importante. La canción de Chimuelo y la canción de Hippo están diseñadas para funcionar juntas. Y cuando Hippo le hace el mecanismo de la cola y lo hace volar la primera vez, cada vez que uno de los dos personajes tiene el control del vuelo, este control entre comillas, porque es súper torpe al principio, suena la canción de cada uno. O sea, cuando Chimuelo intenta tomar el control, suena su parte de la canción. Y cuando Hippo empieza a hacer funcionar el mecanismo, funciona su parte. Pero en algún minuto bota el papel y se empiezan a ir en picada y parece que se van a morir los dos. Y Hippo decide entregarse a Chimuelo y Chimuelo a él. Y suelta el papel y empieza a hacer funcionar el mecanismo por sí solo. Y ahí las dos canciones se unen. Y esa escena es maravillosa cuando el vuelo conjunto de ellos. No, es una locura. Yo soy creyente de que esta película no sería lo que es sin John Powell, que es el compositor. Sí, completamente. O sea, yo siento que lo que hizo es una maravilla. Y también lo mismo como lo que dices tú, también usa mucho los leitmotivs, que es como al final, bueno, todo el mundo sabe que cinéfilo sabe lo que son los leitmotivs, pero no como son estas pequeñas repeticiones como al final de ciertas tramas o temáticas que como que van repitiéndose a lo largo de la película. Y claro, este como pedacito de Tester, como el tun 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 tun, suena muchas veces durante See You Tomorrow, que es cuando le está construyendo la cola, suena antes cuando lo conoce durante Forbidden Friendship, que es como la parte donde hacen la cosita así de la mano. Suena cuando está dibujando en el suelo, como que va apareciendo de a poco y eso es una maravilla. No, esa canción a mí me tiene completamente condicionado. O sea, yo en cualquier parte de la película la ponen y yo me emociono automáticamente. De hecho, es con la que termina todas las películas. Yo lloro, la verdad. Lloro escuchándola. No necesito ni ver la película, como que la tengo en una playlist y lloro. Aparte que esos leitmotiv que mencionáis los siguen ocupando después en la secuela y en la tercera, siguen apareciendo en múltiples ocasiones, es como una constancia y los van agrandando, porque claro, al principio era con
una cierta cantidad de instrumentos, una cierta cantidad de músicos. Cuando ya llegamos a la tercera y final ya es como con una orquesta completa, Sí. un coro de 50 personas, ¿cachai? Entonces como que la epicidad solo va creciendo y en eso, y también en la live action que la mencionamos en el capítulo que grabamos el otro día, también lo volvieron a como a repotenciar y a darle una nueva cara. Entonces ahí Powell se manda una pega, pero de Brutal. primerísimo nivel. No, y ahí también recalcar la importancia de mantener al equipo creativo porque te da continuidad y te da corazón. Sí, y era difícil la pega de tomar ese OST y ampliarlo aún más, y lo logran en live action. Así que de verdad. Oye, yo como presidente del club por la paternidad fielmente responsable reflejada en las películas, no puedo dejar pasar la primera película sin nombrar a Stoico. Sí. Mira, a ver, en el contexto que es un padre vikingo, ya que mi abuelo mataba a los dragones, yo también, así en ese contexto, creo que es un padre súper presente. Creo que es un papá que se transforma, que tiene modificaciones. Insisto, puede estar todo lo equivocado que queráis en términos de aceptar a su hijo, pero lo reconoce y lo hace parte de la trama. No un personaje ausente, sino que es un personaje que hace valer su historia hacia atrás, hacia adelante, converge, conversa, evoluciona. Sí, cambia. Cambia, va cambiando, va mutando y se transforma en una parte latente de la trama. O sea, sin Stoico vendría siendo como la representación del antagonismo, o sea, de la cultura de Hippo, pero él en ningún momento no da su brazo a torcer. ¿Cachai? En el fondo, y me encanta que sea así, si en el fondo la representación paternal no tiene por qué ser siempre un padre comprensivo desde el primer minuto, sino que es un padre que aprenda a reconocer a su hijo y las diferencias por sobre él mismo. Mira, yo lo veo. Estoico al principio como que viene a representar la tradición, ¿no es cierto? Es la tradición del pueblo de Berk, en el fondo, que su historia está forjada en el odio hacia los dragones y en la guerra contra estos animales que vienen a comerse las cabras. Pero yo creo que el amor por su hijo va más allá de las tradiciones que tiene grabadas en él. Él siempre tiene esperanza en Hippo, aunque incluso de repente vemos la decepción en Stoico por Hippo. Él siempre tiene la esperanza en que Hippo se va a convertir en el líder que Berk necesita. Y cuando ya Hippo en el fondo termina demostrando a todo Berk de lo que es capaz, yo creo que ahí se termina como de llenar ese circulito, digamos, que necesita Stoico para decir que él en verdad estuvo en lo correcto todo este tiempo. En el fondo, siempre, a pesar de que no lo demuestre constantemente, la confianza que tiene en Hippo y en la persona que se va a convertir Hippo es lo que le lleva, digamos, a después girar y mostrarse en este padre que es capaz de comprender lo que hizo su hijo. Así lo veo yo, pero no digo que tenga que tener la razón, ¿no? No, sí, pero Lo importante es que te claramente que sí. Claro. Sí. Aparte que es un líder que como que dirige con el ejemplo, ¿cachai? Está ahí pie del cañón en todos los barcos y te entrega uno de los momentos más emocionantes de la primera película, que cuando por fin Hippo se convierte en el líder que Berk necesitaba, como dice José, pero que no era el que su papá quería. Lo ve, lo rescata a Chimuelo de las aguas y le dice que está orgulloso de él. Bueno, ¿cuántos niños en el 2010 necesitaban eso y sus papás nunca se lo dijeron, por favor? Y está ahí Stoico diciéndoles que está orgulloso, pero tears in my fucking eyes, por favor. No, y justo agarrándome de eso mismo, el director, bueno, Dean, querido Dean, dijo que la relación de ellos dos está muy basada en la relación que él tenía con su papá. Oh. Entonces pero contó que su papá murió antes de que pudieran como hacer las paces. Entonces que ese momento cuando él le dice como estoy orgulloso de ti, es lo que él siempre quiso que su papá le dijera. Sí. Entonces dice que es como su terapia un poco, esta película. Entonces más duro todavía, No, más que ya. llorar. Basta, Coti, basta nomás. Tirando factos. No, es tremenda la primera película. A mí me da mucho gusto que la hayan renovado, que hayan hecho el live action, porque se la va a presentar a una camada nueva de niños cinéfilos que van a quedar metidos en el mundo de los dragones y pueden venir de vuelta a revisar estas de las que estamos hablando ahora y pueden llegar a revisar
antes de que se estrene la Live Action 2, pueden llegar a revisar la que vamos a hablar ahora, que es ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Claro, los nombres no son la original. La secuela. Ahora es personal. Los nombres no se fueron, claro. Literalmente. No, claro. A.K.A. El Imperio Contraataca de Cómo entrenar a tu dragón. A mí estaba viendo algunos análisis que decían que era que la dividían como porque la 1 es una coming of age. Claro. Como que, claro, él tiene 15 años, tiene que encontrar su lugar en su sociedad, en su aldea de vikingos. La segunda es la tragedia y el crecimiento y a regañadientes que tiene que tomar el rol que era de su papá por lo que ocurre en la película. Y el tempo como dramático, el tempo emotivo de la segunda película está tan bien logrado, como que te tiene tomado de una cuerda todo el tiempo, te lleva para donde quiere llevarte, y eso es lo que más me sorprende y lo que más me quedó ahora volviéndola a ver. Y claro, bueno, también el alzamiento de Chimuelo. Chimuelo tiene ahí gran crecimiento en la 2. El coming of age es de Chimuelo. Sí, okay. Bueno, vamos con la 2 que ustedes querían hablar tanto de esto. ¿Ah? No vengáis con los fake news del real. Todo lo que me hicieron, lo que querían saltarse. No. Yo quiero destacar, bueno, para mí como que toda la saga es un coming of age. Como que al final, para mí, como que él no deja de crecer. Ninguno deja de crecer hasta el último minuto. Literal, porque ya son viejos. Pero como... Eso quería decir nomás, pero de la 2, partiendo por el principio, esa escena que ya mencionamos antes, pero ver después de la carrera de esta como competencia de ovejas, como ver a Chimuelo y a Hippo con su traje nuevo, con esta como seguridad y este nuevo cuerpo de ya no niño puberto, y como demostrarnos todo lo que han explorado, y aparte mostrarnos la linda relación que tiene con Astrid, como que encuentro que es todo muy como... Ok, ahora ya son más adultos, te los presentamos de 20 años, esto ya es distinto. Y te establece al tiro como una diferencia con la primera, como no solamente en la tecnología, que ya lo hablamos, sino temáticamente. Como esto ya es más adulto, por si acaso. Entonces, después de ahí todo es más terrible, pero bueno. Pero caché que es bacán porque es súper inteligente que no lo hace parte central de la trama. O sea, pasa tangencialmente a lo largo de toda la trama un poco la relación o el romance entre Hippo y Astrid, pero un autor menos hábil habría hecho que eso es la trama. Se trata de Hippo enamorándose de Astrid. Y eso, pucha, ya lo hemos visto 20.000 veces. ¿Cachai? Lo hemos visto, y cómo entrenar a tu dragón es otra cosa. Desde aceptación, de coexistencia, de coexistir con diferentes especies, ¿cachai? Y entender al otro. Entonces, claro, en ese tono, lo de Astrid y Hippo lo marcan desde el principio. Estos compadres están enamorados, pero no es parte de va, ¿cachai? La cuestión va, entonces no perdamos tiempo en escenas de canciones innecesarias y vamos directo con los dragones. Que hay dragones en esta, ¿no? Sí. Sí, introducen el concepto del alfa, que es tremendo. El diseño del dragón de la mamá es increíble. Es increíble. Me encanta. Bueno, sí, hablemos de la mamá de Hippo, entonces, ¿no? Que aquí aparece, para nosotros se nos explica que la mamá de Hippo estaba muerta por dragones en la primera película, y eso también en gran parte nos lleva al odio que lleva estoico hacia la especie. Y aquí nos encontramos con la mamá de Hippo, y la mamá de Hippo es una jinete de dragones, ¿o no? Esa escena cuando se encuentra con la mamá que anda con la armadura de escama y aparece desde la nube, pero y es muy como buena. Es como una hechicera bruja, más encima. Sí. El diseño es espectacular. Sí. Y aparte tenía Cate Blanchett en la voz, como que todo es perfecto. Como, ¿pueden hacer algo mal, por favor? Sí, los agregados, ambos, por lo menos los principales en esta película, en las voces son tremendos. El que hace de... ¿Eret? El que hace de Drago, el Jimon Honso, yo encuentro que lo hace espectacular. Y Kit Harington de Eret también es una gran adición en las voces. Y los tres son personajes que le aportan mucho a la saga. A mí el villano de la segunda,
Me parece que el villano más interesante, el de la tercera también tiene lo suyo, pero este está muy bien logrado y le pone un contrapunto muy interesante porque Hippo durante toda la película está tratando de, no, si yo lo puedo convencer, si yo puedo hacerlo cambiar de opinión, yo puedo hacer que él vea que los dragones podemos ser amigos, y está como tan centrado en su amor, en lo que lo definió en la primera película, que era como que él podía sentir complicidad y podía sentir apego por los dragones. Está tan centrado en eso que no puede ver que hay otras personas que están en la vereda completamente opuesta, y eso es lo que produce las grandes tragedias en esta película. Entonces, como que está súper bien manejado. Y tiene propuesta, tiene resolución y tiene opinión de parte del director, ¿cachai? En el fondo hay veces que el idealismo no funciona, no tenéis cómo funcionar. Tenía el Joker al frente, básicamente. Y no necesariamente por eso tenéis que ceder, sino que podéis jugar en tus propias reglas, pero con un poquito más de fuerza. Bueno, también tiene que ver un poco, pues la primera película, por ejemplo, nos muestra como este Berk que está como súper aislado del resto del mundo. Entonces cuando empezamos a ver como estos personajes externos, el gran conflicto, Hippo lo había solucionado, digamos, con la piedad. Y de repente, por mucha piedad que tengáis allá afuera, hay gente que no está dispuesta a aceptarla. Y hay gente que en verdad sus ambiciones y su maldad es mayor. Y lamentablemente, bueno, es una película más oscura, un poquito más adulta, a pesar de que es una película para niños, claro. Pero eso, en el fondo, es como, yo creo que es como el choque de Hippo con ese mundo exterior y con fuerzas que en el fondo no se pueden manejar de la manera que ha venido manejando las cosas. Y que es parte de su paso a convertirse en el gran líder de Berk. Sí. Aparte que la decisión creativa desde el principio, bueno, desde los libros básicamente, que sean humanos los protagonistas, de cara a que sean unas películas para niños, hace que el impacto esté mucho más amplificado. O sea, por ejemplo, voy a llevarlo a mi caso personal, que yo esta película la vi con mi hijo, que mi hijo tiene 5 años, que lo estoy introduciendo ahora en las películas de animación y todo. El Rey León le pasó por encima, ya con todo lo que ha visto esta generación. O sea, Mufasa le dio lo mismo. Acá igual tuve que contener. Acá igual fue fuerte. Acá como que igual se puso tiritón, ¿cachai? Porque igual acá te mataron al papá, que es un humano. Y esa decisión no creativa, sino esa decisión de producción no es menor. Yo creo que esto viene aperrada y hace que el impacto sea infinitamente más fuerte. Sí, y claro, y pierde a su papá, o sea, recupera una figura paterna, una figura materna que no había tenido en toda su vida, y que durante la película entiende por qué él es así como que lleva en la sangre ser jinete de dragón, todo lo que tiene no es robado, sino que es heredado, etcétera, etcétera. Pero no sé, pasa media hora después, entre medio está esa escena hermosa donde los papás pensé que te la iba a saltar. No, es terrible. Son 3 minutos. Hippo tiene familia durante 3 minutos. Esa es mi película de terror favorita. O sea, traumas, como... Y después, claro, unos minutos después pierde a su papá justamente por las acciones que él tomó, por las decisiones que él tomó de cómo enfrentar cuando le dijeron que no podía, ¿cachai? Cuando le dijeron que con este tipo no vaya a poder conversar, etcétera. Pero brutal, es como para sufrir. Y a mí eso me hace pensar en lo que para mí es uno de los puntos más fuertes de la trilogía, que es que esta va creciendo junto con su audiencia. Porque sí, pues, justamente como la Coti, porque el tono es más oscuro, es más adulto, y la gente que la vio chiquitito la primera fue creciendo y fue entendiendo más cosas, y eso se repite después para más adelante, donde si la primera era un encuentra tu lugar, esta ya crece y hazte cargo de tus decisiones y hazte cargo de los errores que cometí. Entonces yo creo que formó a una generación de cinéfilos, pero fuertemente, y mucho mejor que la competencia que tenía al lado, porque no son muchas las sagas animadas que tienen tres instancias durante un periodo tan corto de tiempo, en que podía efectivamente hacer que una persona que va creciendo la siga junto en una edad parecida a la que tienen los protagonistas. Uh-huh. Eso está increíble.
Me gusta esa manera de plantearlo, Pablo. O sea, que claro, la primera es un coming of age y la segunda es un... Pero está ahí en el mundo. O sea, no está ahí en tu aldea. Y eso no siempre va a ser... No importa tu age, no siempre es controlable. Lo otro que me encanta de esta película, bueno, ahí habló José sobre el OST, sobre la parte del vuelo en la primera. Acá este vals aéreo se repite en esta escena maravillosa que tiene Hippo mostrándose él y su mamá las diferentes técnicas que tienen para volar con los dragones. Sí. Y esa escena es preciosa, como bailando Preciosa. con su mamá en el aire, como tomados de las alas de sus dragones. Y esa nuevamente Y ninjas ahí con John cebolla. Powell de nuevo haciendo de las suyas con una canción espectacular, hermosa. No. Es que lo que comentó José antes, que es espectacular, que hace exactamente lo mismo que la primera y no lo digo como refrito, lo digo como la hizo 2 veces. Ujú. Que hace estas 2 líneas, una de la mamá, otra de Hippo, y las líneas de composición calzan perfectamente una sobre la otra. Ujú. Por mí que lo haga 7000 veces más. Feliz. No, y también ahí te das cuenta que no solo, o sea, no solamente como en lo narrativo, que no sé, pues que Hippo en la primera película ya tenga esta cicatriz, es porque ya planearon la segunda película, para que eso sea importante. La música pasa lo mismo, como que siempre estuvo esta conversación entre todos de cómo vamos a hacer de esto una trilogía y que cierre. Entonces, sí, una maravilla. Aparte quiero hacer antes de que pasemos del punto de la mamá, cuando se empiezan a mostrar las cosas que saben entre los dragones, a mí me llama mucho la atención porque la mamá lleva muchos más años viviendo en una colonia de dragones y aún así aprende cosas del hijo. O sea, eso ya te está diciendo que el universo, digamos, de cómo entendemos estas criaturas fantásticas va mucho más allá de lo que podemos ver y de lo que, o sea, una persona que lleva toda la vida viviendo con el alfa aún puede seguir aprendiendo cosas. O sea, lo ilimitado que es el universo, yo lo encuentro increíble. Y te lo cuentan también. Una escena de 5 minutos demostrándose las cosas que saben hacer con los dragones. Sí, es muy bonito. Y no pierde mostrarte como la magnificencia de ella, de cómo ella se desenvuelve con los dragones. Onda, por ejemplo, cuando está volando y, claro, Hippo va amarrado, así como abrazado a Chimuelo de lo más seguro posible, y ella va como de pie en las salas, caminando. Onda, Ethan Hunt ya se quisiera andar hacia arriba de los aviones que en Misión Imposible, porque tiene una facilidad, ¿cachai? Una seguridad que es maravillosa. Dubló estaría casteando a Tom Cruise para la próxima película. Ojo. Claro. Y bueno, y ahí. Nada, no sé si pasamos un poquito. Yo creo que para no tirarnos tanto el chicle, de repente andar intercalando 2 con la 3. ¿Ya? Pero espera. No, Es por que- eso digo, intercalemos. Es que lo otro que no puedo dejar de mencionar, en el alfa, el concepto del alfa, que podrían haberlo ocupado en la primera, porque también tienen al dragón al que le llevan la comida, Claro, que es está un dentro de la alfa ese. montaña. Claro, básicamente también un alfa, pero cambian el diseño. Es que no es un Pero alfa. La no muerte los roja controlaba así, lo tenía como... los dominaba a través del miedo. La Claro, muerte como roja era, cultivado. claro, el Pero alfa. la muerte era más como el otro Bewilderbeast, que es el que tiene el coso cortado, el de Drago al final. Drago, sí, más Sí. Drago. Sí. Es como es el... Es una dominación a través del miedo, ¿cachai? El alfa en el fondo es como un título, son como otro nivel, es como otro nivel de dominio, ¿cachai? No es como a través del terror, porque la muerte roja en el fondo dominaba a los dragones porque si no le hacían caso se los comía. El alfa solamente con su presencia hace que los dragones, digamos, se inclinen ante él. Es como, no sé, es como más, no sé si espiritual, pero creo que es otro tipo de jerarquía. No es a través del miedo, ¿cachai? Sí, y con la construcción de eso hacen como cosas muy bonitas, porque te dice, por ejemplo, sí, todos los dragones le hacen caso al alfa, excepto los bebés. Lo que después es súper importante para después cómo Sí, se po. resuelve la película. Te va construyendo el liderazgo entre dragones, que funciona de forma distinta a cómo funciona el liderazgo entre humanos. Y que eso también va a ser importante después para el final de la 2 y para el desarrollo de la tercera película. Y además te subvierte lo que esperáis de un dragón, porque es un dragón que escupe hielo. Entonces, yo Pero todas ojo. esas decisiones las encuentro
pero buenísima. Pero está presente en el libro de los dragones de la 1. Todos los dragones de la 2 y la 3 los dicen en algún momento Sí. patapés. Hay uno que escupe ácido, otro que escupe hielo, otro que tira vapor de agua y te quema. Tienen elementos distintos. Hay uno que escupe tormentas, por ejemplo, también. Hay distintos tipos de dragones. Hay unos dragones increíbles que me encantaría. Los que se hacen invisibles me encantan. Sí. Otro que corta, que tiene como para cortar con leña, pero corta los árboles como con la ala. Hay unas cosas que inventaron que nunca se usan en las películas, que es como, vean la serie, por Sí. favor. Yo te iba a preguntar si eso está en el libro. No me acuerdo. No, pero era que estaba en la serie. Era en la serie, de dónde era lo en había la serie. sacado. Sí. De hecho, el que le come la mano a Bogón es bacán, porque es uno que se hace una Sí. armadura con los huesos de otros dragones. Entonces, como Oh, un dragón lich. Así. Y era como verdad ellos que hacen la mano su era, ropa con escamas de dragones, básicamente. y era verdad que la mano era tan rica que le dio el dato a otro. No en esa parte. Bueno, Oh, y al final de la película, de la 2, entonces tenemos el alzamiento de Chimuelo como un alfa. ¿No es cierto? Eso. Que tenemos el enfrentamiento de este alfa subyugado a la civilización, en el fondo, obligado a esclavizar a sus hermanos. Y que, de hecho, ese alfa es el que obliga a Chimuelo a matar a Stoico. Ujú. Y, ¿qué? Dale, no. Entonces, y acá no quiero que me rompa la burbuja de que De Blois es un cinéfilo de tomo y lomo, pero ese chimuelo alfa está sacado de Godzilla. Esa escama. Las escamas fluorescentes. Las escamas fosforescentes sí. antes de disparar, para mí es Godzilla. Que igual lo presentan en la primera, muy brevemente, pero cuando le está leyendo el libro y el Night Fury no dice nada, dice como corre, pero dice es el hijo de la noche y la tormenta eléctrica y como, no, y el rayo en sí mismo. Y uno no tiene sentido hasta que en la segunda película de repente saca rayo, o en la tercera. La tercera. La tercera. Claro, como que ahí toma sentido eso que estaba en la primera, que te lo dijeron así como una cosita, como... Gran narrador. Oye, y me gusta eso que comentaste antes de que en el live action le agregaron la cicatriz a Hippo de una. De Blois sembrando Ahí, semillas listo, de una. siempre listo. No, Yo creo que le vendieron de toda de una. Yo creo que le dijeron a las 3. Y es descarado, es un paneo como a la cicatriz. No tiene... ¿Para qué? Para decirte solamente a ti como espectador que se viene la 2 y la 3. Sí, Ojo, esto va a ser importante más adelante, fíjese. Claro. claro. Oye, Coti, tú la viste en inglés y en español, ¿verdad? ¿La live action o la esta? No, las originales. La original sí, en ambos. Ya, es que Sí. no hice la pega, pero tengo un efecto Mandela en mi cabeza, que estoy seguro que en la 1, cuando Stoico le pasa el casco a Hippo, Ujú. le dice en inglés que está hecho con el The cuero breastplate. cabelludo. Ah, dice breastplate en la dice 1. breastplate. Sí, Ya. sí. Ya. Sí, la Yo tenía pechera. la cabeza que habían hecho, no, está hecho como con el cráneo de tu madre, ¿cachai? Como, No. por eso Hippo ponía como una cara de asco. Que no, igual era típico de. También, no sé, típico, pero también podía ser de vikingo. Sí, no. No, y algo muy interesante del doblaje, que bueno que lo mencionas, que yo tengo puros datos curiosos que me encanta tirar. Que en español, bueno, el doblaje es todo mexicano, o sea, latino neutro, como etcétera. Pero en inglés la gracia que tiene es que todos los adultos tienen acento escocés, y tenía actores escoceses tremendos, y todos los niños tienen acento americano, gringo, para hacer aún más esa diferencia generacional. Buena. Entonces, también es muy bacán ese detalle. Qué buena. Sí, pues tenéis toda la razón los actores adultos. No, yo las vi en español nomás, pues las veo con mi hijo. Así que. Está bien. Es bueno el doblaje. Así que yo me sé los diálogos en español, como que nunca se me olvidaron. No, ya No en sé. inglés como que no me lo aprendo. Lo Oye, mencionábamos en el otro episodio que para mí por lo menos aquí es donde el doblaje cae pero justo porque yo encontraba que Jay Baruchel en la primera la voz le quedaba un poco adulta a Hippo, que encuentro que hace una gran pega estableciendo Totalmente, Pablo, mójate el potito, le queda. No, pero es que hace una buena pega como estableciéndolo como un outcast de la sociedad, ¿cachai? Como que tiene, en su voz tiene como esto de que es tímido, de que no se puede relacionar bien con los otros, pero igual sentía que era la voz de una persona adulta. Son cosas que, especialmente para los hombres, quizás para las mujeres cuando hacen voces de niños les sale más natural, pero para este personaje era más difícil. Aquí ya con Hippo de 18 años, 19 años,
le queda perfecto, ya no podí sacarlo. De hecho, No, la 2 la vi, la primera la prefiero en español, pero la segunda la prefiero en inglés. Lo peludo que tenía Beruchel o Baruchel, Baruchel. era que Cómo entrenar a tu dragón salió en toda la época que estaba en boom todo ese grupete, pues, ¿cachai? Todo está, como que en la misma época estáis viendo, ¿cachai? A Ligeramente Embarazada, bueno, Virgen a los 40, como toda esta como boom de las Don Carter movie que salieron en esa época de los gringos con el grupo de Seth Rogen y compañía, y de repente te sacan a este pues, como el protagonista de un niño, entonces igual es raro al oído, pero solamente sí tenía el bagaje de esa época, de esas películas como más adultas, más tontorronas, más buenas para el chiste que le gustaba a Peter. Tenía Jonah Hill, tenéis como, o sea, todo el Kristen Wiig, es todo un grupo de gente. Hay un funado por ahí también. Como sí, que eventualmente. T.J. Miller, ¿no? No. Sí, es Tough Nut. No, Rough Nut. No. Bocono, ¿no? Ah, no. No, Patán. es uno de los gemelos. Ah. El gemelo. Ya. Con le pusieron, porque está Brutilda ahí. Brutacio. Brutacio. Qué gran nombre. Gran nombre. Las traducciones son curiosas también. Que ese es el personaje que después la 3 tiene uno de los mejores running gags cuando se pone barba con el pelo largo. Que da risa cada vez que lo hace, es muy bueno. No, y para mí en la serie ese es el mejor personaje, por lejos. O sea, yo me acuerdo, de nuevo, no la veo hace tiempo, pero me acuerdo llorar de la risa. Como es todo demasiado estúpido, pero lo quieres mucho porque también como que muestran que tiene un lado emotivo y como que igual se quiere con su hermana y como que tiene momentos, tiene mucho crecimiento, pero es muy chistoso. La relación de esos hermanos es muy, muy interesante, muy bonita. Uh-huh. Bueno, pasamos a la 3 para que no nos quedemos sin tiempo, ¿no? Creo que correcto. Sí, pasamos a la 3. ¿Cuál es el problema de la 3? ¿Quién es nuestro malo de la 3? Grimmel. El grimoso, y el amor, ¿no? Y el grimoso. El amor, justamente. Que lo hace F. Murray Abraham, que es un villano distinto, porque no es como el fortachón, no es como los grandes hombros, es flaquito, pero él ama cazar dragones. Tanto como Hippo ama a ser jinete de dragón, él ama cazar y matar dragones. Sí. Es el motivo de su vida. O sea, es egoísmo puro. O sea, él en verdad lo único que quiere es cumplir su sueño, que es cazar a todos los Furia Nocturna, ¿no es cierto? Y le falta uno, que es nuestro querido Chimuelo, ¿no? Uh-huh. Y por condiciones de la película, al final va a encontrar dónde está el último Furia Nocturna, y la trama de nuestra tercera película es intentar de salvar a Chimuelo de que no lo casen, ¿o no? Uh-huh. Este señor que tiene un dragón muy, muy, muy bacán, que se llama Garra Mortal. Brutal, como escorpionisco. Es buenísimo. No, yo encuentro que ese villano, a mí aparte me recuerda mucho a Frollo del Jorobado Notre Dame. Oh, entonces, ¿verdad? El diseño. Esas vibes como de viejo verde aparte, como que, no sé, al toque lo vi y me desagradó. Fue como, fue pésimo. Flashbacks de mi pero ¿sabes? Lo otro que yo creo que a uno le recuerda ese personaje es a un domador más real, entre comillas. O sea, en el fondo, el amaestreo de Hippo hacia los dragones de caricatura, ¿cachai? Como, no, sí, pues ir donde un león, le ponéis la mano en la frente y es tu amigo, ¿cachai? Como que eso, en cambio, Grimmel encuentro que, yo creo que a uno le da nervio porque sabe que es verdad, va más por ahí la cosa, ¿cachai? Como a través de el manejo de animales feroces, va por el miedo, va por el castigo, va por el palo más que por la zanahoria. Y estos compadres como que le ocupa su propio veneno para controlarlos mentalmente, básicamente la cuestión es terrible, y a su vez probablemente sería más realista con nuestro mundo. Yo creo que a uno, claro, le recuerda la frialdad de la humanidad real. Lo que pasa es una imaginería circense, así como con la jaula flotante. Es como, en ese sentido, como que los iconos que eligieron son bien, comillas, realistas. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que acá tenemos un tercer acercamiento al como dice Cristóbal, a entrenar dragones, ¿no es cierto? Pues tenemos a Hippo, a la mamá de Hippo, y este tercer personaje que aparece en la película. Y también su ambición es muy distinta a la de Dago de la segunda, que en verdad Dago era un conquistador, en el fondo, ¿no es cierto? Y él utilizaba esta herramienta que descubrió que eran los alfas para dominar dragones. Este nuevo personaje es un especialista, o sea, y realmente entendemos que tiene
igual conocimiento o más conocimiento que Hippo en el cómo manejar dragones. Y yo creo que esa es la verdadera amenaza de él. Que Ujú. la cantidad de conocimiento y lo especialista que es para hacer este tipo de cosas. Ujú. Porque no es un personaje que asuste, digamos, de facha ni nada, sino que es su inteligencia y el conocimiento que tiene sobre los dragones lo que es realmente aterrador, en el fondo. Y lo que obliga A mí, perdón. Dale, no, dale nomás, tranqui. No, como que a mí lo que me gusta mucho de Grimmel también es, que me acuerdo que es un análisis de esto cuando salió la película, que al final para mí Grimmel es lo que Hippo se hubiera convertido si es que hubiera caído al lado oscuro, digamos. Es como el Sith. como que eso es al final, es lo que Hippo hubiera sido si es que hubiera seguido el camino de destruir dragones y hubiera matado a Chimuelo, eso es. Entonces también es muy interesante ese paralelo de cómo pelearse con sí mismo del pasado y tratar de intenta cambiarlo y no le resulta, entonces como... No podría Eso estar más de hablamos. acuerdo. De hecho, para mí, me acordé ahora, me pasé el rollo, y me acordé que me pasé el rollo en el cine también en su momento con la 3, que este compadre, por X motivo, por la magia del cine, era una versión alterna de Hippo oscura. ¿Cachai? Ujú. Que, o sea, claro, Hippo, si hubiera sido un vikingo como a la antigua, no sé, esta maleza que le daba cosquilla a los dragones, la metía en una onda y no sé, pues los mataba, los dormía, ¿cachai? Podría haber ocupado cualquier tipo de conocimiento de los que ganó, o esta anguila que les daba asco, para Ujú. piteárselos, ¿cachai? ¿Qué es lo que hacía Grimmel? Grimmel al final venía un dragón de frente, o sea, lo mismo que Hippo, pero este compadre les disparaba veneno a la vena y chao, dragón. La anguila amarilla con rojo, o sea, con negro que sale en la película, no es que les dé asco, es venenosa para los dragones. No, por eso le me tiene refería. Por eso me refería, que en el fondo voy a ocupar ese veneno, ¿cachai? Para una ballesta Claro. y chao, chimuelo. Claro. Que es lo que hace Grimmel. Ujú. Y el conocimiento de Grimmel al tiro te lo tiran sobre la mesa porque él sabe que los Furia Nocturna son de parejas de por vida. Mm. Entonces justamente sabe lo que hay que hacer para alejar a Chimuelo de su gran amigo Hippo, que es ponerle una guachita ahí. Ya. Porque una vez Chimuelo la ve, ya él deja de ser el mismo. Él ya no se puede concentrar, está todo el tiempo pensando, porque obviamente Chimuelo nunca ha visto a otro dragón de su especie, y al ver a la Light Fury ya se vuelve loco y todo cambia. Todo desde ese punto todo empieza a ser como que la misma historia de la película empieza a cambiar. El trabajo en equipo y que pensaba que iban a quedar como la sociedad vikinga perfecta para siempre, apenas aparece la Light Fury ya te vas dando cuenta poco a poco que esto va para otro lado. Ya te va contando el final. Así que- Sí. Igual uno está ahí esperando que no suceda hasta el último momento. Pero bueno. se ¿Cómo habrá atrapado ese grupo de soquetes sin Grimmel a la Light Fury, weón? Porque Porque sí, porque eran muy malos. eran Como que- muy malos, muy pecas, no eran Draco, po, weón. Sí, es cierto, eran como cazadores asiáticos y como que no tenían mucha habilidad, la verdad. Mm. Sí. Bueno, al final yo voy a contar algo que me pasó con el final de la película. Que yo la fui a ver con mi hijo. Y cuando la vimos, porque al final, bueno, Hippo decide que los dragones hay que esconderlos del mundo, ¿no es cierto? Y se descubre toda esta tierra hueca, Godzilla de Sí. nuevo, ¿ah? Y deciden esconder a los dragones ahí, ¿no es cierto? Y salimos del cine y mi hijo así como mirándome para arriba, papi, así con las cabritas todavía. Entonces los dragones sí existen, ¿o no? Están Ay, escondidos. no. Está Y lindo. yo, sí, mi amor, sí existen. Ay, qué lindo. Pero en No. verdad tenía esa sensación así, porque en verdad perfectamente podrían estar ahí escondidos, ¿cachai? No, sí. Funciona súper bien ese final, yo lo encuentro increíble, ¿verdad? O sea, Es como toda la maravilloso. saga, en verdad, pero Ujú. para los que nos fascina todo este tema de los dragones y que vibramos con esto y que en verdad siempre queremos creer que existen y que de repente miráis las nubes y veis que yo juro que hay dragones ahí dando vueltas. Este final en verdad dice, pueden estar allá afuera, lo que pasa es que no los hemos encontrado nomás. Ujú. Y ver eso de un niño, ¿cachai? Que conectáis mucho con él, te dice, esto está demasiado bien hecho. Sí, no, y ahí algo que me encanta es que al final Hippo termina diciendo como había dragones cuando yo era un niño.
Y esa es la primera frase del libro. Sí, Así po. parte el primer libro. Ah, Entonces Cacha. es hermoso, es como, ay, me encanta todo esto, lo bien que lo hace y te llega al corazón porque es como, efectivamente nunca más hubieron dragones para los humanos, digamos. Entonces, y te presenta al final, o sea, leer el libro así, empezar el libro así, es como, como hay una historia atrás que me van a como presentar de a poco. Y aquí como que lo hicieron al revés. Pero encuentro que terminar la saga con eso, que es del principio, lo encuentro Es un lindo genial. tributo. Sí, Sí, porque hermoso. como dice la Coti, los libros parten cuando Hippo tiene 80 años Ujú. y después se van a los 10. Para la gente que no sepa. Eso. Dato. Oye, hemos hablado harto de los libros, o sea, quizás no tanto, pero hemos mencionado varias veces los libros y vamos a solventar ahí un problema porque ni siquiera hemos mencionado a la escritora, que es doña Cressida Cowell, que son pero una montonera de libros de cómo entrenar a tu dragón. Así yo, solamente el enlistado que estoy viendo deben haber 30 del Reino Unido, y que, dato rosa, es la señora de Simon Cowell, que es ¿Quién es Simon Cowell? ¿En serio? Sí, ¿Real? realísimo, estoy viéndolo, que es Simon No Cowell. lo- Ah, Simon, Puedo Simon, el The de Voice. los programas de talento. Me estáis weando. Sí. Pero ¿cómo va a tener un marido tan insoportable? Amiga, sal de ahí. ¿Es real esto? Sí, en efecto. No, Así eso que ahí No, vemos. me sale otra señora en Google. no, acá Google me linkea a Cressida Cowell con Simon Cowell. Pero se llamará su marido igual nomás y la gente... Porque yo busco Simon Cowell en Google y me sale otro señor. O sea, busco Simon Cowell wife y me sale otra galla. Pero es que no sé si es. O sea, estuvieron casados. En verdad, no sé si. Puede siguen ser, casados. claro. A ver, ya, wea. Salió de ahí, ¿viste? Salió de ahí. Salió, claro. Bien, amiga, como corresponde. Oye, esta tercera película, para mí quizá es la que le te encuentro, no sé, como en la historia propiamente tal, puede ser la que le encuentre más peros. Así como hay detallitos que no me gustan, de repente, como cuando te muestran Berk, quizá me parece como muy sobrepoblado, cuando ya como que lo veo y es como un lugar donde no podríais vivir en verdad con tantos dragones. Hippo se transforma básicamente en PETA, el bueno en la segunda, sí, es verdad. Como síndrome de acumulación, así ya Sí. no te caen más dragones aquí, no podéis traer más, ¿cachai? Como hay cosas Sí, que bueno, nos van... el Hippo del eco terrorista, básicamente. Ya. Vengo a confirmar que su marido se llama Simon Cowell, pero no es el Simon Cowell que conocemos. Oh, ya, mira. Bien. He sido fact-chequeado. Uf. No, Yo- me quité un susto de encima. Estoy Yo bien. ni siquiera sabía quién era Simon Cowell. Debo reconocer. No, él, compadre, el loco hizo soportarle esta paz de como los típicos programas De gringos The X del Factor. botón, como el que apretáis un botón y se da vuelta tu silla y es como un weón cantando Sí. ópera. Quedé ande mismo. Pero, bacán. Qué, Pero no era. qué bueno que no esté casado con esa persona que odian todos. Oye, pero pillamos una falla en Google, porque yo voy al link de cónyuge Sí, y me te manda. lleva para allá. ¿Sí? Bueno, yo soy fanático del fact-checking, así que me gusta esta aclaración. Muy bien. Para no manchar el nombre de nuestra querida Crisa de Cowell, digo. No, las acciones de su libro habían bajado a pique hasta ese momento. Vamos a estar monitoreando las ventas de Cómo entrenar a tu dragón Claro. cuando salga este capítulo a la luz. Bueno, pero como iba diciendo, claro, puede tener le puedo tener más peros o le puedo encontrar más hierros, pero lo que sí no puedo dejar de destacarle es el que temáticamente esta película la encuentro muy inteligente, así como la consonancia temática que tiene dentro de ella misma y como con el resto de la saga es tremenda. Claro, como la Coti lo mencionaba, como que claro, está este tipo, ¿cómo se llama? Grimmel, como el enemigo, pero el otro enemigo importante es el amor. Y la película está todo el tiempo mencionándote esto y te lo plantea de distintas maneras. Te lo plantea en Grimmel, que ama lo que hace, te lo plantean cuando dicen, no, es que tenemos que dejar lo que amamos para salvarnos. Los amigos hablan de amor. Los amigos cuando terminan sus arcos de personajes, porque por ejemplo, no sé, la chica, la Brutilda, abre su corazón y decide amar a su amigo el gordito, ¿cachai? Como que todo esto va resonando también en estos personajes secundarios y en la historia de Chimuelo
con la dragona. Vemos cómo se va alejando, cómo se va rompiendo esta amistad y la primera sensación, el primer instinto de Hippo es perseguirlo. Así como, no te vayas, no me dejes solo, Chimuelo, te voy a ir a buscar. Cuando él se va al mundo perdido, lo va a buscar, lo trae de vuelta y eso es lo que hace que lo atrapen, básicamente. Entonces, como que aferrarse a este amor es lo que causa todos los problemas, y cuando él decide por fin dejar ir este amor, es que la Light Fury salva a Chimuelo y después lo salva a él, y esto combina muy bien con lo que venía contando de las películas anteriores. Y la primera era encontrar tu posición, encontrar quién eres. La segunda era crecer. Aquí Hippo entiende, como entendemos muchos adultos, que al final ser adulto significa dejar ir las cosas que amas más. Entonces, como que estas tres etapas, esta escalera que te arma como temáticamente, está pero tan fina, que yo no puedo dejar de aplaudirla. Eso es lo que más me resuena de Hidden World. Estoy muy de acuerdo, porque de hecho a mí me pasó cuando anunciaron la tercera. Dije, ya, a ver, pero ¿cuál va a ser el malo ahora? Un dragón más grande que el alfa, ¿cachai? Como que yo pensé que iba por ese lado, así como ya un dragón del espacio, no sé. Que ahí hubiéramos estado igual en estreno. En Godzilla, también. Pero, claro, de repente podría haber sido Godzilla, pero no sé. Pero, y la película va por otro lado, nada que ver, ¿cachai? Y a pesar de que ya vimos al dragón alfa pelear contra otro dragón alfa y vimos a Chimuelo alzarse como el nuevo alfa, aún así hay amenazas ahí fuera. Y también va con lo que decís tú, al final, como la última muestra de amor de Hippo es dejar ir a una parte de sí, que es Chimuelo, y lo encuentro muy bonito. Y también lloré, tengo que reconocer. Sí. Esa película me destruyó. Yo voy a verla sola al cine, nadie me quiso acompañar, fui sola. Y yo me acuerdo como, yo creo que nunca he llorado tanto en el cine, me dio vergüenza porque tenía puros niños alrededor que no estaban ni ahí, y yo, así como, me habían matado a la mamá, como que yo estaba en verdad destruida. Y de hecho como que terminó la película y tuve que ir a llorar un ratito al baño como, cálmate, eres una adulta. Como... da terrible. Pero la amo igual y es increíble. Y al final si te provoca eso es porque funciona y está bien hecha. Porque lo hace muy bien. Claro. No, es tremenda en ese sentido. Y a mí me arregla todos los peros que pueda tener como con las cositas que me molestan cuando lo pienso de ese modo. Es como un final perfecto y que es... volviendo a lo que hablábamos de la trilogía, es súper difícil que pase. Onda, la tercera siempre es la que se cae, la tercera siempre es la hermana fea, la que estaba en la batalla del combo, la que nadie se acuerda. Hay muy pocas que lo consiguen y esta es una de esas, que cierra pero con un broche de oro. No, broche de oro, y además te sacáis de encima los personajes, lo que hablábamos al principio, para que no lo ultrajen después. ¿Cachai? Que la gran Toy Story, ¿cachai? La Toy Story 3 es perfecta, ya, o sea, esto, lo que voy a decir ahora aparte de eso, puta, de repente se hubieran quemado a los juguetes del basurero, no habíamos tenido la 4 y ahora la 5, ¿cachai? Igual. Odio la 4, la odio. Por eso, Tenía o sea, decir eso. Tú me decías eso como, no, si se vio en carpeta quemar a los juguetes en el basurero, igual. Para mí se quemaron, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Por eso. Para mí se terminó, eso es una trilogía, no existe nada más. Por eso, entonces aquí como que, no, los dragones se fueron a este hoyo y le pusimos un tapón encima, fin. Ahora, bueno, Universal, tuve lo que así, podemos rebotearla en persona, pero no voy a sacar ahí, y se me olvidó, no tiene la Light Fury, no tiene nombre, ¿verdad? Chimuela, dejémosla así. Pero, Chimuela. Pero Coti, a ver si tú me podías ayudar más acá, que cacháis más. Hay una serie de los hijos de Chimuelo, ¿no? Creo que mi hijo estaba viéndola la otra vez. Hay un corto. Salió un corto, como igual que el corto navideño que salió después de la primera película. Perfecto. Hicieron un corto navideño como después, que es como una visita que hace, que creo que son los cabros chicos de Chimuelo, se escapan y llegan allá y se encuentran con los cabros chicos de Hippo y después todo muy lindo. Y tienen una linda Navidad, perfecto. Y tienen una linda Navidad. A los especiales navideños no se les pega. No, los amo. Al de Star Wars sí.
Ah, ese se le pega, parece. Oh. Sí, yo no lo he visto, pero he escuchado cosas malas. Pero No, ¿qué pasa que- con los vivos navideños? No, y también ahí me encanta también el final de la película, como cuando Hippo ya está crecido y va a encontrarse y ponen Test Drive y ponen esa canción cuando va para arriba y es como tú me quieres destruir, pero con los niños y todos pasándose y está Stormfly de nuevo, es como todo tan lindo, no, me encanta. Más encima, Hippo con su barba de Chad, un churrazo. Sí, man. No, ese bueno se pera en el gimnasio. No, genial. No, gran final. También es la película donde viene a cerrarse como todo lo que fueron construyendo lentamente, pausadamente y adecuadamente del liderazgo de Astrid. Sí. Porque todo el tiempo te lo venían tanteando, así, y Hippo le decía, no, si tú eres mejor para esto que yo, tú deberías ser la jefa, ¿cachai? Aquí en esta película es donde como que de verdad ella como que toma en sus manos una suerte de liderazgo y el desarrollo de ese personaje también es redondito. Que también era algo que se les podía pasar. Entonces, Obvio, porque es Astrid, pues, me estoy weando. obvio. No, pero a mí me gusta mucho el desarrollo de ella en esta película especialmente, que es como que él se quiere casar, pero ella no. Es como, cálmate. Pero según yo, mi teoría es que no es que ella no quiera casarse, es que sabe que Hippo no está listo para casarse, porque tiene este problema de attachment con Chimuelo, que es demasiado fuerte. Y es como, No puedo mira, competir con el dragón. no puedo competir, así que tú soluciona este tema de necesidad y después eventualmente, claro, como que es como ya si estamos listos ambos dos. Como que me gusta mucho eso. Sí, No, y se siente natural. Eso es bacán. No es como la heroína forzada que estuvimos un tiempito. Acá fue de una. Y acá fue natural, fue secuencial, se fue construyendo en 3 películas. O sea, desde el principio, ella fue la power de la relación. Desde el principio, él era el ingenioso, pero ella era la líder vikinga. Ella quería haber matado a su primer dragón, ¿cachai? Entonces, no, en ningún segundo suena como a la gran Star Wars, la primera heroína femenina de la historia. Hay una escena eliminada de la primera que era como que Astrid de celos intentaba de matar a Hippo cuando Hippo iba a dejarle comida a Chimuelo en una de las carreras. Y menos mal que decidieron eliminarla. Porque, Un poco violenta. sí. Pero existe, están los dibujos, de hecho. Amo, no sabía. Vamos a tener que buscar Pero eso. ahí no sería tan fácil ser Team Astrid si hubiera pasado eso. Pero te lo Ay, justificáis. igual, Te igual. lo justificáis con que es vikinga, porque se hacía, se estilaba esas cosas. Pero es Chimuelo, viejo, ¿de qué estáis hablando? Oye, bueno, llevamos su buen rato. Nos va a retar el editor. ¿Alguna reflexión final? Oye, primero que todo, Coti, muchas gracias por acompañarnos, Coti. No, gracias por invitarme. La gran cinescopia. Sí. De verdad, Yo creo que felicitaciones. no- Oye, y felicitaciones por todo el trabajo que haces, de verdad es espectacular. Muchas gracias. Una referente. Yo no creo que vayamos a llegar a nadie que tú no llegues, pero si quieres dar tus redes, si quieres dar tus cosas, el espacio está abierto. Mis redes, la cinescopia, la.cinescopia en realidad, en todas partes, como que he tenido la suerte de que nadie lo está usando, así que en TikTok, en Instagram y en YouTube. No, en YouTube no, porque no te dejan. No, sí te dejan. En Letterboxd soy la_cinescopia, porque ahí no dejan Bien. usar puntos. Ah, Así que tuve que cambiar ahí, pero en todas partes me pueden encontrar así. bueno, no sabía, ahora te voy a seguir en Letterboxd. Es verdad lo que dice Pablo ahí, la referente. Siempre decimos, pucha, pero no tenemos no tenemos un frontman. No tenemos quien haga el contenido especializado. Don José, ¿sus redes quiere dejarlas nuevamente? Sí, ay, Porque la cambiaste, po, ¿no? la cambié. Sí, no me po. acuerdo cuál es. La otra estaba buscando para mandarte un meme y no te encontré. No, yo le llevo el puro Instagram nomás. Era el escritor, tienes que meterle más Es comercial. que a mí, yo tengo que reconocer que yo me quedé en el Facebook. Para mí el Instagram ya me queda grande. Tengo que reconocerlo. Si uno tiene que saber. José del Real _autor. Ahí me pueden encontrar Ay. y podemos hablar de dragones todo lo que quieran. No, chicos, en verdad les quiero agradecer la invitación. Siempre un gusto hablar de dragones. A mí me fascinan estas criaturas.
no quise divagar tanto como lo he hecho en otros capítulos, porque es que aquí esta saga es una de mis sagas favoritas. Yo creo que la única película que pongo a la misma altura es El gato con botas 2. La tengo pendiente. Es maravillosa. Sí, me han dicho. Y eso, así que qué rico hablar con más gente que disfruta de los dragones y busquemos los dragones, están allá afuera. Oye, qué linda reflexión, José. Sí, Me me parece encanta. perfecto. Ya, pues, sería todo. Muy buenas noches, tardes, días, Juanca. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.